Bienvenidos a este último video de nuestra semana 5, el cual va a ser muy corto porque básicamente todo lo que vamos a tocar ya lo hemos venido viendo a través de las semanas anteriores. Esta es nuestra última semana, como ya comenté, la semana 5, y vamos a ver el cuarto tema, que es el formato del proyecto de investigación con 5 subtemas o apartados, tomando en consideración estos subtemas precisamente, que son la estructura del documento de proyecto de investigación, estilos de redacción y ortografía, citas y bibliografía, forma y diseño de páginas y apartados. Repito, como ya habrán observado, estos son temas que de alguna manera ya los vimos y que además específicamente como subtema de formato o como tema de formato, es lo que hicieron en su actividad 2, todo relacionado con los formatos, con los estilos de los proyectos de investigación, el APA, el Harvard y demás. Realmente eso es lo que tiene que ver con el formato y estoy seguro que ya tienen ustedes toda la información, y si no la tienen ahí, digamos, tan cercana o tan a la mano en nuestra mente, pues tienen ahí todos los artículos que les dejé para poder tomarlos como referencia de eh, este cuarto tema. Entonces, decía que va a ser relativamente corto, o más corto que los anteriores, este tema 4. Bueno, una tesis, incluso como resumen de nuestro curso, una tesis es de muchísima importancia porque en ocasiones sirve como un proceso de evaluación cuya consecución y aprobación representa el alcance de la meta académica que nos hayamos marcado, por ejemplo, la licenciatura, la maestría o el doctorado. Y a pesar de ser tan importante, es normal que muchos no sepamos cómo hacerle frente, incluso entre los propios profesionales de algunos campos específicos. Un proyecto de este estilo tiene que poseer un formato adecuado, que es, digamos, estandarizado, para presentar los resultados de una forma organizada. Al menos eso tiene un mayor impacto cuando el trabajo de investigación es escrito. Dicho lo anterior, es interesante ver que el mismo debe contar con ciertos requisitos, como ya vimos, que son las partes del trabajo, la organización lógica, la secuencia, el que esté organizada la investigación e incluso, como pudieron observar y anotar en su actividad 2, tener un tamaño de letra, espacios, fuentes, bibliografía, orden para los títulos y mucho más, que nos da esas asociaciones o esos estilos para hacer este tipo de trabajos. En resumen, eh, la estructura de un documento de proyecto de investigación que ya hemos visto repetidamente, pero en resumen tendría un cuerpo o desarrollo que es la introducción, revisión bibliográfica, material y método, resultados, discusiones y conclusiones. Antes de eso tenemos las hojas preliminares, que es la dedicatoria, agradecimientos, índice general, de cuadros, de figuras, de declaración, que ahí les estoy poniendo en las notas. Esta parte de declaración no todos lo tienen. De hecho, sinceramente lo he visto en muy pocos, sobre todo en doctorados, es donde sí está, pero la declaración se refiere, como repito, podrán observar en sus notas, al hecho de que el investigador pues manifiesta que no está copiando básicamente, ¿no? Que no es una copia de algún otro trabajo y que además no lo ha presentado en algún otro lugar, porque a veces hay personas que estudian 2 o 3 doctorados y pudieran presentar, se ha dado casos, la misma tesis en las 3 universidades, por ejemplo, o en los 3 doctorados. Abreviaturas, resumen y un abstracto. Está en un idioma diferente, básicamente inglés. Y lo primero es la primera portada, una segunda o tercera portada, que también lo explico ahí en sus notas. Y finalmente la bibliografía y los anexos. En el tercer punto vemos los estilos de redacción, que insisto, ya los conocieron.
Solo voy a hacer un pequeño resumen. La tesis debe ser escrita enteramente en el idioma establecido, en nuestro caso español, guardando las formas gramaticales correctas y evitando los errores tipográficos. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, el papel, los márgenes, la escritura, la paginación, el encabezado, de esa primera parte, formatos de títulos, las figuras, cuáles son las tablas, e incluso notas a pie de página. ¿Cómo citamos? Bueno, como vimos en las citas y la bibliografía, como vimos en semanas anteriores, y repito en la actividad 2, hay diferentes formas para establecer las citas y bibliografías en la investigación, e incluso ligado al punto 4.2, el anterior, ya en sus notas está desglosado. Sin embargo, también comentamos que el formato más comúnmente utilizado es el de las ciencias, bueno, en las ciencias administrativas es el formato APA. Por tal motivo, veremos la forma de establecer las citas y la bibliografía bajo este formato en nuestro video en forma muy sencilla, en sus notas en forma un poquito más amplia. Las citas y elaboración de bibliografía, como recordarán, están en el estilo APA séptima edición, que es la más reciente, y hay dos elementos fundamentales que son la cita en el texto, que es de forma de referencia breve entre paréntesis dentro de un párrafo, o añadida como nota al pie de la página, al final de un capítulo o del documento, según dicte ese estilo bibliográfico. Y el segundo son las referencias bibliográficas, que es una nota más extensa y ordenada alfabéticamente al final del documento, o siguiendo una sucesión numérica que corresponde al orden de las citas en el texto, también dependiendo de las normas del estilo utilizado. ¿Qué referencias tenemos? Bueno, en el formato APA, cómo hacer referencias de libros que están escritos en papel, libros electrónicos, capítulos de libro, entrada en diccionario o enciclopedia, artículos de revistas en papel, artículos de revistas electrónicas que se dividen en dos, artículos con revista con paginación DOI y artículos de revista con identificador electrónico. Ahí les estoy dejando qué significa el DOI, que seguramente ya lo saben, que es un identificador único y permanente para publicaciones electrónicas, y el e-locator, que es algo similar en otro formato. Bueno, comunicaciones en Congreso, leyes y decretos, constituciones, ahí también les dejo ejemplos, tratados y convenciones internacionales, jurisprudencia, patentes, test, páginas web, tesis o trabajos académicos, audiovisuales y redes sociales como Twitter, en su perfil, tweet o página de Facebook, y bueno, pues actualmente alguna otra que tenga realmente información relevante y que se haya utilizado en nuestro trabajo de investigación. Y finalmente, más bien casi al final, nuestro punto 4.4, la forma y diseño de páginas. Recuerden que estos formatos APA incluso llegan a lo específico en el tipo de letra, márgenes y demás, como tienen en sus notas y como tocaré muy rápido. Bueno, el orden de las páginas, todos los documentos incluyen una página de título, texto y referencias. Además pueden incluir elementos adicionales como tablas y figuras, dependiendo de la asignación. Hay que organizar las páginas de un documento estilo APA en el siguiente orden: portada, resumen, texto, referencia, nota a pie de página, tablas, figuras y apéndices. En segundo lugar, la fuente, que decía que ya tienen ahí en sus notas los tamaños, el tipo de letra, a veces es Arial 11, Calibri, tienen algunas excepciones, algunas adecuaciones, algunos tipos de letras permitidos bajo esos formatos, el encabezado de página, el número de página en donde va, el encabezado como tal, el interlineado de cuánto es, de acuerdo a lo que estamos estableciendo, si es la portada, si es el texto, etcétera, la alineación de párrafo y sangría y los títulos también como son escritos.
Y ahora sí, el último punto, que es el 4.5, que son los apartados. Y simplemente recordar, como ya hemos comentado a lo largo del curso, que los apartados pues, son los capítulos de nuestra tesis y que dependerá la estructuración de la tesis fundamentalmente de la disciplina a la que pertenece, biología, lenguas, ingeniería, etcétera, que cada una de ellas sugiere convenciones diferentes. En nuestro caso, ya lo comenté en las notas, lo he comentado a lo largo del curso, el formato APA es el más utilizado para las ciencias sociales y la administración que cae dentro de esas ciencias sociales. Cada capítulo debe estar enumerado, tener un título que especifique su contenido, los apartados. En cuanto al estilo, la tesis será redactada con un lenguaje apropiado a la disciplina y objeto de estudio, es decir, que el vocabulario debe ser específico en cuanto a terminología, pero al mismo tiempo accesible para el público meta. También es cierto que en el caso de los doctorados y a veces de las maestrías, la tesis se vuelve un libro y se hace una modificación para no hacerlo tan técnico. Aquí dice que el vocabulario debe ser específico, pero también accesible. Entonces, muchas veces lo que sucede es que se presenta una tesis doctoral más técnica y cuando se vuelve libro se van haciendo algunos ajustes para que sea más accesible para todo tipo de público. Para desarrollar cada apartado es importante que tomen en cuenta los puntos que están en la sección de revisión, es decir, cuando hicimos el borrador, nuestra lluvia de ideas y demás, de modo que en su escrito se reflejen las ideas, así como la de los autores que decidió retomar para elaborarlo. Esto se puede hacer en un pizarrón, una pizarra, en tener esa lluvia de ideas e ir viendo los apartados. De hecho, así seguramente lo habrán realizado en algún momento, si es que tuvieron algún trabajo no solo de tesis, sino de investigación. Vamos pensando los temas, después los vamos ordenando, le vamos cambiando el orden, los regresamos, le cambiamos el nombre, etcétera, hasta que tenemos algo que nos parece ya más adecuado o algo o un producto final o por lo menos los apartados finales. Bueno, como cierre de esta semana y quizá de nuestro curso, el diseño de tesis es una programación coherente y lógica de una serie de actividades que permiten dar sentido y contenido a la investigación en la que se sustenta la tesis. Es una estructura que sirve de base, fundamento y orientación al trabajo de tesis. En términos de definición, eh, nos dicen que el diseño de la tesis como parte del inicio del proceso de investigación tiene la finalidad de elaborar un cuerpo teórico consistente y científico que sirva de fundamento para identificar los problemas a investigarse, formular la hipótesis y señalar los procedimientos operativos que hagan posible su posterior demostración. Eso es lo que sería nuestro diseño y la propia tesis como tal, así lo dice Achik y Quesada. Y un diseño bien concebido garantiza no solo el éxito de la tesis, sino la validez de sus resultados desde el punto de vista científico. Esto lo vimos desde la semana 1, que una vez bien establecido el diseño, incluso el título, prácticamente teníamos la respuesta y los resultados, o la validez de los resultados. Vimos en lo general en estas notas el formato que es utilizado en estas notas de esta semana, el formato que es utilizado en el protocolo y la tesis en cuanto al tipo de hoja, interlineado, tipo de letra, márgenes, etcétera, para homologar los mismos. Como final, debido a que este documento, la tesis, que no sé si algunos lo vayan a utilizar para su graduación, pero este documento pues es la culminación del trabajo de investigación propuesto inicialmente. Bueno, con eso terminamos la semana y el curso. Gracias nuevamente por su atención durante todo este proceso y espero que las notas aquí vistas hayan sido de interés y sobre todo que sean de utilidad para ustedes. Les deseo muy buena suerte
y de cualquier forma seguimos en contacto para esta semana y su última evaluación. Hasta luego.